Muy buenos días, estimados estudiantes. Como siempre es un verdadero gusto y un placer volvernos a encontrar dentro del desarrollo de la asignatura de Introducción a la Oratoria Jurídica. Una vez más agradeciendo y felicitando su colaboración y su presencia en las actividades que desarrollamos la semana anterior. Qué bonito verles ya personalmente, qué bonito compartir con ustedes de forma ya mucho más directa, considero yo, ¿no? Que siempre resulta relevante que existe ese tipo de contacto también, ¿no? Al menos con ustedes que hemos creado una bonita relación dentro del desarrollo de clases, nos permite tener un poco más de conexión en calidad de docente estudiantes, ¿no? E incluso como les he manifestado, de igual manera como amigos. Eh, la semana anterior habíamos hablado de algo importantísimo, ¿verdad? Nosotros tratamos en sí sobre lo correspondiente y lo concerniente a los alegatos, ¿sí? Alegatos que resultan imprescindibles dentro de los actos procesales en el ámbito jurídico, ¿sí? Por la misma razón de que son los medios y los procederes a través de los cuales te van a dar a conocer sus argumentos, sus sustentos, sus planteamientos, sus proposiciones, sus razonamientos persuasivos, su discurso jurídico, su discurso argumentativo, ¿sí? A los administradores de justicia en relación a un caso en particular de forma muy puntual, ¿sí? Por ello mismo, les había manifestado de manera adelantada la semana anterior que la clase de la presente semana resulta totalmente esencial, ¿sí? Porque hoy ustedes van a conocer cuáles son este tipo de actos procesales en los cuales ustedes van a tener que desplegar, implementar o aplicar o poner en práctica a estos alegatos, ¿sí? Como ustedes ya pudieron darse cuenta, incluso cuando hablábamos de alegatos, los alegatos en sí encerraban absolutamente todos los puntos, las técnicas, las herramientas de información que hemos venido viendo a lo largo de todo el ciclo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en estos alegatos se encierra y se comprime absolutamente todo lo que hemos llegado a conocer. Y en sí, el día de hoy, nosotros de manera mucho más puntual, vamos a hablar sobre lo que son las audiencias, ¿sí? ¿Qué son en sí las audiencias? ¿Qué implican las audiencias? Y además, ¿cuáles son los tipos de audiencias en los que ustedes van a tener que desenvolverse de forma posterior? ¿Sí? No solamente ya en el ámbito profesional, sino ya como recuerden en la inducción lo que les manifestaron, ustedes tienen espacios para qué? Para desarrollar simulaciones de audiencia, ¿verdad? ¿Sí? Y van a tener también los momentos oportunos para que ustedes puedan desarrollar diversos datos procesales concernientes y elementales en el ámbito jurídico. Por esta misma razón, como les había manifestado, hoy vamos a tratar ¿sí? sobre la audiencia. ¿Sí? Ustedes van a conocer qué son estas audiencias. ¿Sí? ¿Qué forman parte de las audiencias? ¿Qué van a tener que hacer y decir en las audiencias? ¿Sí? Como de igual manera, ustedes van a conocer los tipos de audiencia en los cuales se desenvolverán de forma posterior, en un ámbito bastante práctico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como yo les había manifestado, hay tipos de audiencia dependiendo de los procesos de la materia o de los procedimientos correspondientes a ciertos particulares. ¿Sí? Por ende, aquí ustedes también
van a conocer este tipo de audiencias que serán esenciales para su conocimiento y preparación, el saber cómo, cuándo y dónde van a tener que desarrollarlos. ¿Sí? Tomando en consideración estos puntos, ¿qué es lo que vamos a lograr con con las clases de la presente semana? Nosotros vamos a demostrar la importancia del desarrollo de las audiencias dentro del ámbito jurídico con el propósito de que, con base en aquello, se puedan desarrollar argumentos dependiendo de las estructuras de las mismas, ¿sí? Dependiendo de la materia de la litis y de los puntos de controversia que serán tratados en esta proceso. Nosotros debemos conocer la importancia de estas audiencias, ¿sí? ¿Por qué? Porque en estas audiencias, ¿se acuerdan que nosotros habíamos hablado de la oralidad dentro del ámbito del sistema jurídico ecuatoriano? En estas audiencias es donde ustedes van a poner en práctica esta transmisión de información oral, ¿sí? Por ello mismo, ustedes ya han visto cómo tienen que desarrollar estos argumentos, ¿sí? Cómo tienen que llegar a estructurar estos alegatos, ¿no? Como les había manifestado, dependiendo de la materia de la litis, del punto de controversia que nosotros vamos a tratar en este tipo de actos procesales, ¿sí? Por eso mismo es importante que ustedes lo vayan conociendo. Siguiendo, a ver, la audiencia, perdón, ¿sí? ¿Qué son estas audiencias? Siguiendo la necesidad de desarrollar los temas regulados por el COGEP, ¿qué es el COGEP? Es el Código Orgánico General de Procesos. Perfecto, Will. Eso ustedes ya tienen que ir aprendiendo. Sí, muy bien, Will. Muy bien. Sí, ustedes ya deben ir familiarizándose con estas siglas en las que nos determinan a nosotros los nombres de las diversas normas, cuerpos legales sobre los cuales vamos a tratar. Muy bien, güey. Sí, el COGEP es el Código Orgánico General de Procesos. ¿Sí? Es necesario continuar con el tema de las audiencias, siguiendo a uno de los autores recientes en beneficio de los lectores. Si aquí nos está hablando de un Código Orgánico General de Procesos, aquí nos está estableciendo las pautas de cómo tienen que desarrollarse los diversos actos procesales, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Este cuerpo legal va a ser el que les permita a ustedes también conocer ya las determinaciones legales para los desarrollos de los procesos judiciales, dependiendo del ámbito, dependiendo de la materia, ¿sí? Aquí ustedes van a conocer este tipo de normas debidamente establecidas, ¿sí? Por eso mismo aquí, para hablar de las audiencias, nos habla del COGEP, ¿sí? Porque aquí está estipulado eso. Pero, en primer lugar, ¿qué es una audiencia? Audiencia viene de audir, escuchar, ¿sí? Por el mismo hecho de que van a ser los actos procesales en los cuales los administradores de justicia van a escuchar a las partes, ¿verdad? En la cual van a escuchar a los intervinientes sobre sus puntualizaciones, sobre sus argumentos, sobre sus planteamientos, dependiendo del caso de controversia, ¿sí? Por ello, es un acto procesal, por el cual la autoridad judicial oye, conoce de las pretensiones de las partes, instruye el proceso, escucha las declaraciones, alegatos y observa también las pruebas y decide las causas, ¿sí? En este sentido, nosotros
vamos a tener en consideración todos estos puntos que forman parte de la audiencia, ¿sí? Mire, aquí nosotros ya tenemos, ¿no? Un origen de audiencia, que es el audir, el escuchar, ¿sí? Nosotros ya tenemos clarísimo que la audiencia es un acto procesal. Y tenemos muy en cuenta que es el momento oportuno en el que la autoridad judicial, el administrador de justicia, va a conocer las pretensiones, los alegatos, va a escuchar las declaraciones, va a observar las pruebas que tienen relevancia y contacto directo con el tema a tratar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a través de todo ello, ¿sí? Él va a poder decidir sobre dicha causa. ¿Sí o no? Él a través de todo, de escuchar, de empaparse del tema, de conocer de forma directa y de primera mano los hechos, las acciones, las conductas, las pruebas, ¿sí? Los alegatos. El administrador de justicia tomará una decisión. ¿Sí? Por ende, estas audiencias son elementales. Mucho más de lo que habíamos hablado. ¿Se acuerdan que nosotros, y una vez más les repito, de que la oralidad en el sistema jurídico ecuatoriano es elemental, tanto que se encuentra consagrado en el artículo 168 de la Constitución de la República del Ecuador, y de igual manera en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos? Entonces, miren cómo se llevan a desarrollar y todo tiene una articulación correctamente adecuada y coherente con este tipo de normas y con los procesos. Como derecho, es el que tiene toda persona para ejercer su defensa y ser oída, ¿sí? Con las debidas oportunidades y dentro de un plazo razonable por la autoridad competente, previo al conocimiento o restricción de sus derechos y obligaciones. Tiene su base en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿verdad? ¿Sí? Que aquí ya nos determina un derecho, en este caso de los estados partes, y por ser uno de ellos del Ecuador, también tiene y toma en cuenta este tipo de consideraciones, en las cuales nosotros vamos a tener la oportunidad de ser oídos, escuchados, ¿sí? Dentro, por la autoridad competente, dentro de un tiempo determinado, a través de un proceso legal, ¿sí? Con el propósito de que puedan ejercer la práctica de estos derechos, ¿sí? Es con ello que se consolida la oralidad también en este sentido. ¿Por qué? Porque la oralidad se pone en práctica en estas audiencias, ¿sí? El cambio de sistema escrito al de juicios por audiencias se basa en los principios de la inmediación-contradicción, cuyo resultado es la aproximación a la realidad en base a la información de calidad producidas por las partes precisamente en la audiencia. Nosotros ya hablamos de estos principios. ¿Cuál es el principio de inmediación? A ver, ¿qué era el principio de inmediación? ¿Qué era el principio de inmediación? Este ya lo tratamos reiteradas veces también. ¿Qué es el principio de inmediación? A ver, Katiuska Oidage, ¿qué es el principio de inmediación? Terly Rivera, ¿qué es el principio de inmediación? A ver, Es un proceso oral. no, a ver, vamos a hablar con coherencia, muchachos. No nos inventemos del agua tibia. A ver, Anjimar, está desesperada por hablar. A ver, Anjimar, ¿qué es el principio de inmediación? Las obligaciones. ¿Las qué?
No, verán, mal muchachos, verán que nosotros hemos estado viendo esto y hemos tratado. Ustedes deben revisar, por favor. A ver, Yandri. Mediación es cuando una persona ayuda a tomar una decisión entre dos partes. En ese caso vendría a ser el juez. Estás medio tibio, pero sí, ya. Sí. Es el principio en el cual nosotros podemos, mejor dicho, la autoridad muy competente en este sentido, es decir, la administradora de justicia, conoce de primera mano y de forma directa por las partes, ¿sí? Los argumentos de los que se creen asistidos dentro de un proceso judicial, ¿sí? Es decir, que es el principio por medio del cual nosotros vamos a poder dar a conocer, en total concordancia, que esto incluso lo acabé de mencionar, ¿no es cierto? Esto mismo les acabé de decir hace un ratito. Los jueces van a conocer en este sentido de forma directa a través de las partes, los argumentos, las pruebas, las evidencias, los sustentos de los cuales se creen asistir a las partes con el propósito de conocer la verdad de cada uno de ellos y dependiendo de esas valoraciones tomar una decisión, ¿no es cierto? O emitir un fallo. ¿Y cuál es el principio de contradicción? Que también nosotros ya habíamos hablado del principio de contradicción de forma reiterada. Recuérdense que todo esto lo vimos cuando estábamos hablando de la oralidad del sistema jurídico. ¿Cuál era este principio de contradicción? ¿En qué consiste el principio de contradicción? A ver, ¿en qué consiste el principio de contradicción? A ver, Mechita, Es como quien decir que la persona lo acusan de algo, entonces tiene el derecho de contradecir a la otra parte, pero siempre basada en, o sea, con base en lo que uno dice. bueno, sí, prácticamente es eso, ¿no es cierto? Es este principio que, como nosotros pudimos percatarnos a través de la oralidad, se pone en práctica este principio de contradicción, por el mismo hecho de que es el medio, el principio oportuno, por el cual, como lo manifestó Mercedes, nosotros vamos a poder contradecir, ¿no es cierto? O podemos llegar a refutar los planteamientos o los argumentos desarrollados por la otra parte. ¿Sí? Vean, vamos a tener en cuenta y en consideración esto, muchachos. Por favor, ustedes deben ir aprendiendo y conociendo todo esto. ¿Sí? Revisen el material, revisen las lecturas, revisen las presentaciones. Ustedes cuentan con todos este tipo de contenidos que van a ser importantes dentro de su desarrollo académico. ¿Sí? Vamos revisando, muchachos. Si incluso esto lo vimos, ¿qué? Hace 15 días, ¿no? Y también, si no estoy mal, en el momento de lo que estamos desarrollando los alegatos, también tocamos el tema de esos principios. Entonces, no me parece correcto que no sepan o no lo tengan claro. Nosotros dentro de las audiencias que ya hemos podido ver que son estos actos procesales elementales en los cuales se dan a conocer de forma oral o verbal los argumentos, los alegatos de las partes, ¿sí? Dentro de una audiencia con la finalidad de que el juez llegue a conocer, a buscar conocimiento de los hechos, de las acciones, de las conductas, de los elementos probatorios, ¿sí? Con el propósito de resolver un caso con base en derecho. Nosotros también debemos tener en cuenta que tenemos varios tipos de audiencia, ¿sí? Tenemos la audiencia preliminar de saneamiento, tenemos la audiencia de juicio, tenemos la audiencia única, tenemos la audiencia para homologación de sentencias, laudos arbitrales y actas de mediación expedidas en el extranjero. Tenemos la audiencia para resolver una solicitud de providencias preventivas. Tenemos la audiencia de recursos. Tenemos audiencias de consulta.
y tenemos audiencia especial para versión anticipada, ¿sí? En este caso también ustedes van a ir dándose cuenta que cada una de ellas tiene particularidades y peculiaridades dependiendo de cada uno de estos puntos y de estos argumentos, ¿no? Porque como les manifiesto, cada una de ellas, ¿sí? Tiene ciertas determinaciones puntuales para su desarrollo, ¿sí? Dentro de estas, nosotros tenemos la audiencia preliminar o de saneamiento, ¿sí? ¿Cuál es el objeto de esta audiencia de forma particular? El conocimiento y resolución de excepciones. ¿Qué es una excepción para ustedes? Casos particulares, no. Algo en especial. Ya, algo más o menos por ahí. Miren, cuando hablamos nosotros de excepciones, muchachos, estamos hablando de unas determinaciones puntuales que deben cubrirse o cumplirse, ¿sí? De forma obligatoria para que continúe en sí el proceso, ¿sí? Esas vienen a ser en este sentido estas excepciones. ¿Por qué? Porque si existe algún tipo de solemnidad, de requisito para que lo entiendan de mejor manera, y no lo cumplen, ¿sí? No va a poder tener continuidad ni aprobación en este proceso, ¿sí? La validez del proceso, ¿sí? Como les había manifestado, ¿no? Nosotros a través de estas excepciones del cumplimiento de estas solemnidades nos va a permitir que que tenga validez el proceso por haber cumplido cada uno de estos requisitos para que lo entiendan de mejor manera. La determinación del objeto de controversia, establecer de forma clara, directa, puntual, sobre qué va a tratar este proceso judicial. Y de hecho, sí contiene todas las puntualizaciones correctas y adecuadas en relación a esto, ¿sí? Es decir, que se establecerá así sobre lo que se va sobre el tema material más práctico, ¿ya? Los reclamos de terceros en caso de éxito. De igual manera, a veces cuando se dan casos en los cuales intervienen más de una persona, pueden llegar incluso a existir terceros también dentro de estos procesos, ¿no? Entonces, este tipo de puntos también se analizan en estas audiencias preliminares o de saneamiento. La competencia y cuestiones de procedimiento. Sanear. Yo ya les había hablado de la competencia. ¿Qué es la competencia? Es la determinación de si un juez tiene potestad, ¿sí? Para tratar algún tipo de asunto particular, ¿sí? Fundamentaciones de la demanda, contestación, reconvención, ¿sí? Aquí se van a conocer en este sentido estos puntos iniciales con los cuales inicia un proceso judicial, ¿sí? Que son esenciales de igual manera en este sentido. Y la conciliación, la proposición de fórmulas de arreglo, ¿sí? No es causal de adelantamiento de criterio, recusación, prevaricato ni queja, ¿sí? Es decir, que en este sentido, cuando hablamos de conciliación, estamos hablando incluso de un medio de arreglo, ¿sí? Sin que exista un proceso judicial, ¿sí? Es decir, un medio de solución en este caso en el cual tal vez las partes puedan llegar a un consenso entre ellas y que puede ser de análisis para poder buscar soluciones alternativas, ¿no? De igual manera, queremos tener en cuenta que no es adelantamiento de criterio. ¿Qué quiere decir esto?
que se emitan criterios por la autoridad competente de forma previa a conocer la realidad de los hechos y las pruebas, ¿sí? De recusación, cuando existe alguna situación que no permita, en este caso, que la autoridad conozca un caso en particular por ciertas relaciones de consanguinidad o relaciones eh, de índole personal, ¿sí? Que puedan perjudicar en este caso un proceso judicial, o el prevaricato, que de igual manera es la de prácticamente adelantarse o emitir un fallo de forma premeditada. Anunciar pruebas y efectuar solicitudes, objeciones, planteamientos referidos a la oferta de prueba a la contraparte. La prueba de oficio. ¿Qué creen ustedes a lo que se refiere con esto cuando es prueba de oficio? Aquí incluso el mismo juez puede solicitar pruebas, ¿no es cierto? Él mismo, la autoridad mismo puede llegar a solicitar una prueba cuando él lo considere necesario. Exclusión, inadmisibilidad de los medios de prueba de los hechos notorios o que no requieren de prueba, también se trata en estas audiencias. La admisibilidad de la prueba, ¿sí? Es decir, que por qué son procedentes estas pruebas. Las pruebas a practicarse antes de audiencia de juicio, ¿sí? En la inmediatez, tomando en consideración de igual manera, como les había manifestado, acuerdos probatorios y las resoluciones señalar fecha de la audiencia de juicio. Entonces, en este caso, cuando ya se analizan todos estos puntos de los que nosotros hemos ido observando, que se llegan a desplegar en lo correspondiente a la audiencia preliminar de saneamiento, ¿sí? Incluso dependiendo de la materia, porque esto ya es en el ámbito penal, se señala audiencia de juicio, ¿sí? Esto lo vamos a ir conociendo de manera mucho más puntual. Esquema de una audiencia preliminar. ¿Cuál es el esquema de la audiencia preliminar? ¿Qué quiere decir con esquema? ¿Qué se les viene a la mente a ustedes con esquema? Puede ser estructura, ¿verdad? Exacto, ¿no es cierto? La estructura. Sí, la estructura de cómo va a desarrollarse este tipo de audiencias. Dentro de ella nosotros tenemos la instalación de la audiencia desarrollada y emitida por el administrador de justicia, juez o jueces. La presentación de las excepciones previas, ¿sí? Es decir, como les digo, de la determinación de si no se ha cumplido en algún sentido con algún requisito necesario o que sea requerido en este sentido para que se desarrolle el proceso judicial o para que se exija algún tipo de derecho. El señalamiento en auto interlocutorio, ¿sí? En el cual se establece la validez del proceso, el objeto de la controversia, los reclamos de terceros, competencia y cuestiones de procedimiento que puedan afectar la validez del proceso con el fin de convalidarlo y sanearlo. En este caso, aquí nosotros debemos tener en cuenta que incluso de llegar a darse alguna situación que no esté debidamente determinada en el Código Orgánico General de Procesos, ¿sí? O en o se vulnera algún tipo de derecho establecido en la Constitución, aquí nosotros vamos a tener que establecer o darlo a conocer, ¿sí? Y ya después de la verificación correspondiente, se acepta este tipo de proceso. Exposición de los fundamentos de la demanda, es decir, que aquí si Mechita es la actora, ella va a dar a conocer por qué presentó la demanda, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Por qué ella está presentando la demanda? Va, de igual forma, la contraparte va a dar su criterio acerca de los puntos a tratar sobre la demanda, ¿sí? La reconvención y la contestación a la reconvención, que de igual manera son elementales de este tipo de casos, ¿no? ¿Qué viene a hacer esta reconvención? Es como prácticamente algo como una contrademanda, por llamarlo así. ¿Ya?
La promoción de la conciliación. ¿Qué quiere decir esto? Que en primer lugar les van a mencionar si quieren arreglar, ¿no? Si quieren llegar a una solución, un acuerdo de solución para evitar el proceso judicial. De manera posterior, si es que no llega a darse esto, ¿sí? Ya se realiza el anuncio de prueba, ¿sí? La resolución sobre las pruebas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? La validación, ¿sí? Son admisibles o no las pruebas. La resolución judicial y convocatoria de audiencia de juicio y la resolución de recursos, que ustedes ya conocerán más adelante, que nosotros tenemos recursos a los cuales podemos apegarnos en este sentido si no estamos de acuerdo con la resolución en alguno de estos puntos o de estos autos, ¿no? O de una sentencia incluso, porque ustedes van a poder conocer que pueden apelar o que pueden presentar recursos incluso de casación, ¿sí? Dentro de un proceso judicial, un recurso extraordinario de revisión, ¿sí? Entonces, son puntos y factores que resultan importantes y que ustedes van a tener que ir conociendo de manera progresiva. Sin más, muchachas, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Muchas gracias por su atención.